Muy bien, espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro curso de física y en esta ocasión pues nos dedicaremos a ver una parte de la física que tiene que ver con la electricidad y el magnetismo, pero muy específicamente pues con la parte de electrostática, es decir, algunas cargas que no están en movimiento y cómo éstas se comportan y ejercen fuerzas sobre otras cargas. Es importante que recordemos que la electricidad y el magnetismo pues, se encuentran prácticamente en todas partes. Los micrófonos, las calculadoras, los televisores y las computadoras que usamos, pues funcionan a base de electricidad y magnetismo. La luz en sí misma es un fenómeno electromagnético. Los colores que presenta el arco iris, que tal vez más adelante nos dé oportunidad de explicar a qué se debe este fenómeno, pues se basan en fenómenos de electricidad. Los autos, los aviones, los trenes se mueven gracias a la electricidad. Incluso los caballos ocupan la electricidad en sus músculos para contraerlos y poder moverse. El sistema nervioso que tiene usted es impulsado por la electricidad. En la parte que nos concierne a nosotros, que tiene que ver con el mundo microscópico, donde ocurren reacciones químicas, los átomos, las moléculas presentes, existen debido también a la electricidad. Los seres humanos no podríamos vivir sin electricidad. Y pues pensemos, por ejemplo, en el corazón. El corazón no late, no hace sus contracciones, tiene estos sístole, diástole, si no se presentan algunos impulsos eléctricos. Y tampoco podríamos tener la actividad en el cerebro para desarrollar pensamientos si no existiera la electricidad. Pues bueno, vamos a recordar básicamente el modelo que tenemos para el átomo. Un átomo está compuesto en su núcleo por protones y neutrones, que básicamente se aglomeran en el núcleo, y estos protones y neutrones tienen una masa más o menos de 1.7 por 10 a la menos 27 kilogramos. Mientras que los electrones se encuentran alrededor del núcleo con un tamaño mucho más pequeño, tienen una masa aproximada de 9 por 10 a la menos 31 kilogramos, y aquí tenemos una escala, mientras que el tamaño, digamos, de un átomo es de 10 a la menos 8 centímetros, la parte del núcleo es 10 a la menos 12. ¿Ok? Los electrones, si nosotros pusiéramos una cadena de electrones, para dar un ejemplo, tener una idea de qué tamaño tienen, pues básicamente si pusiéramos uno tras otro, así pusiéramos 1.000 millones de ellos formaditos en hilera, estos medirían apenas unos 60 centímetros. Lo que tenemos acá es un video, una representación del núcleo rojo para un átomo de hidrógeno, y el azul pues es la representación de un electrón. Vean ustedes que la aparición del electrón es un tanto caótica, es decir, solo va a haber una probabilidad en un modelo un poco más realista o más moderno de que encontremos el electrón en alguna parte de estos llamados orbitales, ¿no? Simplemente es darnos una idea básica, muy un esbozo de las escalas y cómo están acomodados esos protones, neutrones y los electrones. Los protones pues tienen carga positiva, mientras que los electrones tienen carga negativa. Ahora, hace un tiempo, en los 80s, ya se tenían algunas experiencias con las cargas de algunos elementos como el vidrio y el ámbar. Llamémoslo al vidrio A, llamemos al ámbar B. Estos, al ser frotados, lo que la gente veía es que si yo juntaba dos elementos A con A o B con B, lo que yo tenía era una repulsión, ¿sale? Aún todavía no hablaban, digamos, de las cargas, pero ellos veían que esto ocurría, y si colocaban elementos diferentes, A con B o B con A, ocurría una atracción. Después, Benjamin Franklin
pues propuso la existencia de una especie de fluido eléctrico. Incluso algunos lo llaman un fuego, le llaman un fuego, un fluido eléctrico. Entonces, la idea de Benjamin Franklin es que todas las sustancias contienen un fluido eléctrico, ¿ok? Y si una sustancia tiene este fluido eléctrico en exceso, pues eso quiere decir que está positivamente cargado. Pero, por el contrario, si un objeto tiene una deficiencia de este fluido eléctrico, pues básicamente estaríamos hablando de que quedaría negativamente cargado. Lo que quiero representar aquí en este dibujo de manera esquemática es un objeto en azul donde, de alguna manera, un objeto que está aquí representado por el color amarillo ha provocado que haya un exceso de fluido eléctrico, como lo llamaba Benjamin Franklin, y entonces tenemos un exceso. Pero al dotar de un exceso de ese fluido, al dotarlo al objeto de color azul, pues el objeto amarillo automáticamente tendría una deficiencia, ¿verdad? Tendría una deficiencia y entonces lo que sucede es que quedaría cargado negativamente, ¿vale? Esto es signo menos, lo que yo quería hacer era recorrerlo para acá para que se viera, pero bueno, estoy en modo presentación y eso no se puede hacer. Entonces, bueno, recapitulando, el objeto amarillo provee de un exceso de ese fluido eléctrico y el objeto azul queda con un exceso, es decir, cargado positivamente, pero en consecuencia, esta línea roja nos indica que ese objeto, como se dio fluido eléctrico, quedó con deficiencia y entonces quedaría cargado negativamente. Esto nos habla, por primera vez, bueno, en aquel momento, de la conservación de la carga. No podemos crear carga, simplemente la estamos redistribuyendo en los dos objetos. También se dio cuenta Benjamin Franklin que una vez que tenía esos dos objetos, uno con exceso y otro con deficiencia, habían varias cosas que pasaban. Mientras más fluido eléctrico tuvieran, o menor fluido eléctrico, ¿sí? Ya sea mayor cantidad de carga positiva o mayor cantidad de carga negativa, es decir, mayor deficiencia, entonces la fuerza que se manifestaba, ya sea de atracción o de repulsión, era más grande. Mientras más cercanos estuvieran los objetos, también había más fuerza, ¿sale? Después veremos, con la famosa ley de Coulomb, que estas dos cosas que observó Benjamin Franklin satisfacen la ecuación, ¿no? Y introdujo por primera vez la convención de los signos, es decir, esa carga positiva le asignó un signo más y esta negativa le asignó un signo menos. Para nosotros eso es como bastante común, pero bueno, hasta ese momento, bueno, no se le ve asignar sus signos, ¿ok? Ahora, también notó que ciertas sustancias que más tarde le llamó conductores eran capaces de conducir ese fluido eléctrico, ¿ok? Bueno, hay un experimento muy sencillo que todos hemos visto de alguna manera y es que tenemos alguna barra de vidrio, la frotamos con seda y lo que pasa es que tenemos esa barra de vidrio ahora donde leemos, digamos, en las palabras, ¿verdad? De Benjamin Franklin, pues le hemos dado fluido, entonces tiene un exceso de ese fluido y por eso queda cargada positivamente, pensándolo como él lo decía, y tenemos un conductor que en principio tiene el mismo número de cargas positivas que negativas, que si yo le quito una carga positiva, se convertiría, digamos, tendría un exceso, ¿verdad?, de cargas negativas, una carga negativa más, y de esa manera puedo conseguir yo los iones o los aniones. Entonces, ahora, este conductor tiene la característica de que los electrones que están más externos al núcleo, pues están de alguna manera, al ser un conductor, no están tan ligados al núcleo. Tienen esa facilidad de moverse sin estar tan influenciados por el núcleo como lo haría otro tipo de material que no fuera conductor. Entonces, tenemos este conductor y tenemos una barra de vidrio ya previamente cargada. Lo que hacemos es
acercar la barra de vidrio frotada a nuestro conductor sin tocarlo, solamente acercándolo. Lo hacemos varias veces por el mismo lado. Piensen que esto a lo mejor fuera un globo. Entonces varias veces nos acercamos a una de las caras del globo y lo que vamos a observar en el globo, lo que observaríamos a través de una especie de lupa imaginaria, pues es que en una parte esas cargas positivas encuentran otras cargas positivas y se repelen. Por eso, preferentemente, pues todas estas cargas positivas están del lado contrario a donde acercamos la barra. Y, en cambio, las cargas negativas que estaban en el conductor originalmente distribuidas de manera uniforme, lo que hacen es que se orientan en uno de los lados de ese elemento conductor. Con esto, al hacer ese efecto de reorientación de las cargas mediante el acercamiento de la barra de vidrio, estaba cargada positivamente, eso le llamamos inducción eléctrica. Es decir, inducimos, es decir, sin tocar, lo que estamos haciendo es reacomodar las cargas. Ese reacomodo de las cargas positivas y negativas de un lado y del otro es lo que se conoce como polarización. Asimismo, pues si ya tenemos un objeto que preferentemente de un lado tiene cargas negativas y del otro lado tiene positivas, eso también se conoce como un dipolo, es decir, como si tuviera dos polos, pero en este caso eléctricos. ¿Ok? Lo que estamos haciendo, aquí sí voy a tener que salirme del modo presentación, es lo siguiente. Tengo una especie de átomo neutro o un elemento neutro, piensen así, que tiene el mismo número de cargas con signo más que cargas con signo menos, y cuando yo acerco la varilla de vidrio cargada, lo que estoy haciendo es que los átomos o los elementos con signo más se repelen y entonces se alejan, ¿ok? Estaba originalmente así, y al acercarle la varilla de vidrio ahí en amarillo, lo que voy a hacer es que las cargas positivas se repelen. Nada más la voy a mover una columna. Lo que yo tengo aquí entonces ahora es que en la parte izquierda predominantemente voy a tener cargas negativas. En la parte del medio de ese material voy a tener una compensación entre cargas positivas y negativas, es decir, va a ser neutro. Y en la parte derecha lo que voy a tener es fundamentalmente una carga positiva. Eso es la polarización. Y por eso este elemento se ve así, ¿ok? Esa sería básicamente la explicación. Bueno, vamos a continuar en el modo presentación. Entonces, ahora, habíamos dicho eso era inducir, es decir, sin tocar. Cuando yo estaba buscando un ejemplo para ese tipo de experimento, me encontré con este profesor que puso un video en YouTube y yo pensé que era un buen ejemplo para explicarles a ustedes el fenómeno de inducción. Sin embargo, él toma una varilla de vidrio que la frota y esta debe de quedar seguramente cargada positivamente. Y entonces, él lo que hace en el video, como ustedes pueden ver, no es acercar la barra muchas veces, la barra cargada. Lo que hace básicamente es cargarla al frotar, tocarla. La carga y la toca. Carga nuevamente y lo toca. Y después lo que hace es acercarse y lo que observamos es una repulsión. Es diferente aquí el fenómeno a lo que habíamos estudiado en las láminas anteriores. En este caso, él está tocando el elemento, que es un globo, que está de alguna manera plastificado con un poco de metal, es decir, es en la superficie, es un globo conductor, y lo que hace al tocar es que le está transfiriendo parte de la carga, y está volviendo el globo, ciertamente en la superficie, lo está volviendo positivo. Y entonces el globo queda cargado positivamente y la barra también. De manera que al acercar la barra en la parte final del video, lo que sucede es que el globo siente una fuerza de repulsión. ¿Ok? Bueno, ahora vamos justamente a eso último que acabo de mencionar, la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica entre dos cargas. Pensemos que tenemos ahora una simplificación de los objetos.
Los objetos, toda la carga es como de un objeto, ya sea una esfera o algo irregular, la podemos pensar por ahora como si toda esa carga estuviera contenida en un solo punto. Entonces tenemos dos objetos representados por dos puntos. En el inciso A de este dibujo lo que tenemos es el ejemplo de una carga Q1 y Q2. Ambas cargas son positivas, más Q1 y más Q2. Y esas cargas, lo que vemos es de que hay varias cosas. En la parte de la gráfica, bueno, van a experimentar, por ser cargas con signos iguales, van a experimentar una fuerza repulsiva. Esa fuerza está representada, al ser una fuerza, pues, por vectores. Entonces esos vectores están colocados en azul. Vean ustedes algo muy peculiar. Esas fuerzas, justamente el dibujo, al estar muy bien hecho, nos muestra que la magnitud de F12, ¿qué significa? Es la fuerza que ejerce 1 sobre 2, ¿ok? Y del otro lado tengo la fuerza que ejerce 2 sobre la carga 1. Esos son los subíndices, así se entiende. Entonces, el que está arriba, la fuerza que se ejerce sobre la carga Q2, dice F12. Entonces, vuelvo a leer. ¿Qué quiere decir? Dice la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Ustedes pueden ponerlo al revés si gustan. El chiste es que sean consistentes con su notación, ¿no? Bueno, entonces, la magnitud de F12 es igual a la magnitud de F21. Es decir, el tamaño de la fuerza que ejerce 1 sobre 2 es el mismo que ejerce 2 sobre 1 y las direcciones son opuestas. Esos dos vectores, dicho sea de paso, dado que lo definimos en algunas lecturas anteriores, pues son colineales, ¿verdad? Están en la misma línea de acción, simplemente apuntan en direcciones opuestas. Por ahí viene también una distancia de separación entre las cargas que está dada por R. R es un escalar, es la distancia de separación, y hay un vector R que tiene una especie de triangulito arriba. Ese triangulito representa un vector unitario. Más adelante vamos a ver qué pasa. Entonces, en este punto debe de quedar claro que esas fuerzas son colineales pero opuestas, ya que la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2 y viceversa es repulsiva, ¿ok? Bien, por otro lado, en el siguiente, digamos, caso, en el inciso B, tenemos una fuerza de atracción. Tenemos una fuerza de atracción, porque las cargas tienen signos diferentes. La carga negativa está representada en azul, mientras que la carga positiva está representada en color anaranjado, ¿ok? Entonces, ahora en este caso las fuerzas nuevamente están en la misma línea de acción, son colineales, pero están encontradas, ¿verdad? La fuerza que ejerce 2 sobre la carga 1, es decir, la carga en color naranja, apunta hacia Q2, y la fuerza que ejerce 1 sobre 2, sobre la carga 2, que está en azul, apunta hacia Q1. Entonces, ese es el caso de las fuerzas. Ahora bien, vamos a lo que nos interesa mucho, es la ley de Coulomb. Entonces, en este caso vamos a preocuparnos por la fuerza que va a ejercer una carga Q1 sobre una carga Q2. Tenemos que las cargas son del mismo signo y por lo tanto estaríamos en el primer caso, donde las fuerzas son repulsivas. Entonces, de acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 es igual a una constante, que en este caso es la K subíndice E, multiplicada por el producto de las cargas, Q1 por Q2, las dos cargas que están en juego, ¿verdad? Dividido entre la R, que es la distancia de separación de las cargas al cuadrado, ¿ok? Y después, al ser un vector, hasta ahí en lo que hemos leído, esa es la magnitud de la fuerza. Pero hay que colocarle una dirección, porque la fuerza 1, 2, pues es un vector. Entonces, después se coloca un vector unitario R. Ese vector unitario R
tiene que tener la misma dirección que la fuerza 1, 2, que está representada por una flechita en azul. Permítanme ver si puedo regresar a tener el control del mouse. Este vector unitario R está representado aquí, apunta en la misma dirección que este vector, pero obviamente tiene una magnitud de 1, es la unidad, ¿sale? Eso nos ayuda a esta magnitud darle una dirección, ¿ok? ¿Sale? Bueno, ahora entonces, la constante, esa constante equivale a 8.9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado por sobre coulomb al cuadrado. ¿Para qué? Para que esa constante con las unidades de esto nos dé newtons en la fuerza. ¿Ok? A su vez, esta epsilon 0 se define como la permitividad del medio y tiene un valor de tal manera que 1 entre 4 pi epsilon 0 pues da el 8.9 por 10 a la 9. Por 10 a la 9, perdón. ¿Sale? Ya dijimos que R es el vector unitario, que en este caso va de Q1 a Q2. Sí, ¿verdad? Tiene esta dirección, tiene la misma dirección que la fuerza 1, 2, que es la que estamos calculando. ¿Cómo le puedo hacer para calcular un vector unitario? Para encontrar ese vector unitario R. Este es R gorrito, ¿sale? Entonces, este vector unitario R es igual a el vector R, que va de Q1 a Q2, pero como vector, dividido entre la magnitud, entre la distancia de separación de Q1 y Q2. Entonces, para no complicarnos mucho, si hacemos el álgebra correspondiente, la ley de Coulomb, pero donde hemos cambiado R unitario por R vector entre la magnitud de R, finalmente queda de esta forma. Vean que al meter una R en el denominador, ahora la R no está al cuadrado, sino al cubo, y en vez de ir un R unitario, va el vector R. Entonces, son las dos formas de poner la fuerza. Se puede poner de esta manera. A veces simplemente nos piden la magnitud de la fuerza. ¿Qué fuerza va a sentir Q2 debido a Q1? Pues solo voy a poner esta parte que está aquí. ¿Sale? Si me piden como vector, tengo que agregarle una dirección, una componente en X y una componente en Y. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Utilizando esa misma notación, en este caso, la configuración que tenemos es la siguiente. Tengo tres cargas que le llamamos puntuales. ¿Por qué? Porque todo el objeto se considera como si estuviera en un punto, ¿no? Toda la carga del objeto en un punto. Entonces tengo una carga Q1 de 6 coulombs, que es muchísimo. Normalmente las cargas que vamos a tener en ejemplos más realistas serían del orden de microcoulombs, de 10 a la menos 6 o de 10 a la menos 9 coulombs también. Pero bueno, es un ejemplo. Caso hipotético, Q1 vale 6 coulombs, Q2 es 3 coulombs y Q3 es 3 coulombs. ¿Ok? Están dispuestas de esta forma, formando un triángulo, y la separación entre Q3 y Q2 es de 1 metro. También eso es muchísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y lo que nos están preguntando es la fuerza que ejerce, digamos, 3 sobre la carga 2. ¿Cuál es la fuerza que siente básicamente la carga 2 debido a la carga 3? ¿Ok? Entonces, aquí no nos preocupamos mucho de cómo obtener ese vector, pero vamos a ocupar justamente la definición esta, para lo cual necesito, pues obviamente el producto de las cargas, eso es facilísimo, es Q3 por Q2, nos da 9, por la constante, bla, 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 pero es importante conocer quién es R. R es el vector que une a la carga 3 con la carga 2, ¿ok? Es el vector que une la carga 3 con la carga 2. ¿Por qué? Pues porque yo quiero 3 con 2. La fuerza 3 con 2, tengo que poner R como vector que va de aquí a acá. ¿Ok? Y eso lo tengo que dividir entre la distancia de separación al cubo. Es lo que está indicado en la fórmula. Que esa fórmula es justamente esta que está acá. ¿Vale? Bueno, entonces, en este ejemplo, no nos preocupamos por encontrar este vector. Eso va a ser parte del problema normalmente, pero aquí es simplemente entender las componentes o las partes que lleva la ley de Coulomb. Entonces, este vector, pues ya está dado en este ejemplo.
Entonces, un medio de I quiere decir que nos movemos un medio de la unidad hacia la derecha y luego bajamos raíz de 3 sobre 2, hacia abajo nos movemos, ¿sale? Y ese es el vector R32 que está pintado aquí en rojo, que va de la carga 3 a la carga 2. Ese es este vector. Eso lo ponemos acá. Entonces, ponemos la constante. 9 por 10 a la 9, carga 3 por carga 2, 3 por 3. Luego pongo el vector que apunta de la carga 3 a la carga 2. Y luego divido entre la distancia de separación, es R al cubo. Y entonces, al hacer las multiplicaciones, básicamente lo que tengo aquí es 1 al cubo, sigue siendo 1, este vector se queda prácticamente igual. Y aquí nada más multipliqué 9 por 9, da 81 por 10 a la 9, ¿ok? Entonces ese es un ejemplo. Aquí tengo otra cosa interesante, lo que se conoce como el principio de superposición. Entonces, regresando al ejemplo anterior, me están preguntando aquí la fuerza que ejerce, digamos, 3 sobre la carga 2, ¿ok? Pero no es la única carga que está presente en nuestra configuración. También está la carga Q1. Si yo quisiera, y la pregunta fuera, ¿cuál es la fuerza neta que siente la carga 2 debido a la presencia de Q3 y de Q1? Entonces lo que tengo que hacer es usar el principio de superposición. ¿Ok? ¿En qué consiste el principio de superposición? Pensemos en un arreglo un poco diferente de las cargas. Tenemos dos cargas separadas una distancia A. La carga Q2 tiene signo negativo, la carga Q1 es de la misma magnitud pero signo positivo. Y ahora sí me pregunto, ¿cuál es la fuerza neta que actúa sobre una carga de prueba Q3? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, darme cuenta que estas dos cargas, Q1 y Q2, son iguales. Q3, perdón, y Q1 son iguales. Por lo tanto, se repelen. Entonces, esta carga 3, que es una carga, llamémosle de prueba, para distinguirla de estas dos, va a sentir la presencia de Q1 de manera repulsiva. Y entonces va a existir una fuerza que produce 1 y se siente en 3. La fuerza que ejerce 1 sobre la carga 3. Y esa está pintada con esta línea que está aquí. Pero al mismo tiempo, porque no está el sistema nada más conformado por estas dos cargas, al mismo tiempo también tenemos una carga Q2. La cuestión ahora es que Q2 tiene una carga negativa. Y al ser negativa, entonces va a ejercer una fuerza de atracción. Entonces, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3, F23, apunta hacia Q2 por ser una fuerza de atracción. ¿Ok? Entonces, ahora básicamente yo tendría dos fuerzas, F23 y F13. Tengo que sumarlas vectorialmente para encontrar F3. Y F3 es la fuerza neta. ¿Ok? Vamos a hacer, si se puede, aquí de manera un poco burda. No, así lo dejamos, ¿sale? Entonces, F23 lo que haría es trasladarla acá arriba y justamente este vector me da el vector resultante. F3 es la suma de F13 y F23. ¿Ok? En general, si tengo más cargas puntuales, lo que tengo que ir haciendo es sumar la contribución de cada una de esas cargas en términos de las fuerzas, y eso está puesto aquí en esta fórmula en general, ¿sale? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este otro ejemplo, pues vamos a hacerlo y nos tardaremos a lo mejor un poquito más, ¿vale? Este ejemplo, ¿en qué consiste? Déjenme poner solo la diapositiva y a ver si me da el espacio. Vamos a poner aquí el cuaderno y me voy a colocar por acá, tan grandote. Ahí está. Entonces, en este ejemplo me preguntan por la fuerza y digamos que debido a que es de cargas, esa fuerza se llama electrostática. ¿Ok?
Entonces me están pidiendo la fuerza electrostática, ¿verdad? Que debido a las otras cargas actúa sobre Q1, ¿ok? Entonces, ese es el arreglo que tengo. Tengo una carga negativa Q3, una carga negativa Q1 y una carga positiva Q2, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es investigar las fuerzas que ejercen las otras dos cargas sobre Q1. Eso es lo que me dice el enunciado, ¿ok? ¿Cuál es la fuerza electrostática total que siente Q1 debido a Q3 y Q2? Entonces, al ser signos iguales, pues la carga Q1 y Q3 se repelen. Algo importante que no he mencionado aquí es que estas cargas se encuentran ancladas. Nuestro modelo, nuestro problema no lo dice, pero básicamente lo que hemos hecho es, estas cargas es como si las hubiéramos pegado al suelo o a este plano XY, de manera que aunque haya una fuerza repulsiva no se comienzan a alejar, porque si estuvieran libres, pues obviamente se empezarían a separar. Pero llegaría un punto en donde una carga no ve a la otra y entonces, pues ya, no hay problema. Eso me lleva también a recordar otra cosa que no mencioné. Mencionamos en su momento que la ley de Coulomb, Franklin, había comentado sobre sus hallazgos. Pues había comentado que a medida que la carga o ese flujo eléctrico era mayor, ¿no? Traducido ahora a nuestras palabras, es que la carga es más grande, a medida que la carga es más grande, la fuerza es más grande. ¿Ok? Pues claro, si estos números son más grandes, la fuerza es más grande. La fuerza de repulsión o de atracción. ¿Ok? Pero también vio que a medida que se alejaban las cargas o los objetos cargados, la fuerza disminuía. Por eso es que la R aparece en el denominador, porque la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre las cargas. Entonces, si yo no dejo esas cargas fijas, por ejemplo Q3 y Q1, puede llegar un momento que, bueno, empiecen a separarse porque se repelen y llega un momento en que ya no haya una influencia de una sobre la otra porque están demasiado lejos. Por lo que en este tipo de problemas las cargas van a estar ancladas, ¿ok? No se van a mover. Pero claro que sí va a haber una fuerza de atracción o repulsión entre ellas. Entonces, al ser cargas negativas hay una fuerza de repulsión que representamos por este vector que está aquí, 1, 3, ¿vale? Entonces aquí lamentablemente cambié la notación, pero este se refiere a la fuerza que ejerce 3 sobre 1, ¿ok? Volteé el 1 y el 3, lo mismo hice acá. Y en este caso, entre Q1 y Q2, tengo ahora atracción, entonces la fuerza que ejerce 2 sobre 1 está representada por este vector, ¿ok? Entonces obviamente lo que yo tendré que hacer es sumar esos dos vectores, veamos a ver si lo puedo hacer aquí, y mi vector resultante iría de aquí hacia acá, ¿ok? Pero vamos a primero encontrar F1 y F3. Para lo cual, pues bueno, vamos a hacer unos pequeños cálculos, ¿ok? Entonces, vamos a escribir la fuerza que ejerce, que siente la carga 1 debida a la 3. Vamos a poner simplemente la magnitud, es igual a que la constante, producto de las cargas. ¿Qué cargas están? Q1, Q3, entre la distancia de separación al cuadrado, ¿sale? Estoy usando esa fórmula, ¿ok? Y esto simplemente nos va a dar la magnitud, pero todavía hay que encontrar pues el vector F13, ¿ok? Entonces, vayamos poco a poco. Entonces, la Q, ¿cuánto vale? Vale, la K, perdón, vale, vamos a ponerlo aquí, F13, ya sin ponerle el símbolo de vector, vale
Y aquí me voy a regresar porque no lo tengo a la mano. Vale, dijimos 9 por 10. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Ok? Luego, tengo que multiplicar esto por el producto de las cargas. Y aquí tengo que poner un menos 1.2 por 10 a la menos 6 multiplicado por el... Ya aquí ya no cabe, esperen un momento. Vamos a borrar todo esto. Uno más pequeñito. Vamos a poner F13. Entonces, ¿qué es? Me queda la constante. Vamos a dejarla así. Al final voy a sustituir. Nada más les voy a mostrar aquí. 1.2 por 10 a la menos 6 coulombs multiplicado por menos 2.3 por 10 a la menos 6 coulombs dividido entre la distancia de separación entre Q1 y Q3, que eso es R13. Entonces es 0.1 metros, ¿sale? Entonces, decían 10 centímetros, lo ponemos en metros para que se puedan cancelar las unidades, ¿sale? Si ustedes hacen la cuenta, F13 les da más o menos, un momento, les da más o menos 1.77 newtons, ¿ok? Que obviamente, aquí para que recuerden ustedes, esto es la magnitud de la fuerza, el tamaño del vector F13 que sale ahí. Y análogamente pueden encontrar F12, ¿vale? Entonces ya calculamos F13. F12, pues lo único que tienen que hacer es otra vez esa constante, poner aquí las cargas, en este caso es la 1 otra vez, la 1 vale 1.2 por 10 a la menos 6 coulombs, y tienen que multiplicar, perdón, tienen que multiplicar aquí por la F, por la 2, que es 3.7 por 10 a la menos 6 coulombs, y ahora dividir entre la distancia de 1 y 2, que es R12, que es 0.15 metros. Y acá también olvidé, pero va al cuadrado y va al cuadrado. ¿Sí? Y ese resultado nos da más o menos 2. No, aquí hice mal hace rato. 1.2 es 1.77 newtons y el de hace rato y el anterior no era este, sino es 2.48 newtons, ¿ok? Ya tengo este y ya tengo F12, magnitud, tengo esto, ¿vale? Ahora, ¿cómo le hacemos para encontrar? El más fácil de encontrar como vector F12, pues quiere decir que coloque la componente de F12 en X, ¿verdad? Y eso en la dirección Y, más F12, que es ese vector, y su componente en Y, y eso va en la dirección J. Es claro que F12 pues no tiene componente en Y, porque es un vector horizontal, entonces esta parte es 0. Y por lo tanto, F12 es simplemente F12 en X, o sea, 1.77 en la dirección Y. Entonces ya tengo mi primer vector, ¿sale? Ya tengo mi primer vector, F12, ¿ok? Ahora, el otro es un poquito más complicado. Vamos a ver qué hacer. Tengo entonces, para calcular el otro vector, F13, vamos a ponerlo aquí en azulito, está en el libro, cuando está en la presentación. Tengo yo este vector, que es F13, y ese sí
para ilustrar este ejemplo es una buena idea ponerlo porque aquí tengo entonces esa raya continua que se ve en la presentación, tengo que este es el ángulo teta, y si ese es el ángulo teta, pues este que está aquí es el ángulo teta, ¿ok? Que teta vale 32 grados. Entonces ahora necesito encontrar las componentes de ese vector, solo conozco su magnitud. Entonces vamos a ponerlas solo por indicar aquí. Esta que está aquí es la componente de ese vector en X. Y este que está aquí es la componente de ese vector en Y. De manera que lo que tengo que utilizar ahora son las funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces, el seno del ángulo, este ángulo, ¿verdad? Es igual a ¿qué? Al lado opuesto, cateto opuesto en general. ¿Quién está enfrente de ese ángulo? Pues la componente de ese vector en X, ¿verdad? Y entonces es el seno, me dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es la magnitud de ese vector, es el tamaño de esto. ¿Ok? Entonces de ahí yo despejo F1, 3X, es decir, la componente de ese vector en azul en X, este es el que me interesa, y eso me da F1, 3 seno de teta. F1, 3, ¿cuánto vale? Yo ya lo había calculado, es la magnitud, ¿verdad? Vale 2.48. Y el seno de 30, pues creo que en este caso vale 0.5, ¿vale? Entonces, con eso yo ya tengo idea de qué tengo que hacer. Entonces, F13 en X, que es el vector componente de ese vector F13 en X, vale F13, 2.48 newtons, multiplicado por el seno de 30 grados, y eso les va a dar a ustedes, si no me equivoco, 3.01. Por favor, revisen estas cuentas. F1, 3X vale 3.01. ¿Qué nos hace falta? Pues encontrar la componente de ese vector en Y, esta que está acá. Entonces, ahora no ocupo el seno, sino ocupo el coseno. Coseno del ángulo vale el cateto adyacente F13 en Y sobre la hipotenusa, que es F13, de donde yo puedo despejar F13 en Y y tengo que esto es F13 por el coseno del ángulo. De manera de que F13 en Y vale F13, otra vez el 248 newtons, multiplicado por el coseno de 30 grados, por lo que yo obtengo ahora F13 en Y vale en este caso 248. ¿Ok? Y finalmente, pues con estos dos, yo puedo encontrar F. F13, pero como vector. F1 como vector vale F13X, dijimos, ¿verdad? F13X en Y más F13Y en J. ¿Ok? Entonces, ¿quién es F13X? Vale 3.01 hacia la derecha. Y luego, ojo, vale 248 en J, ¿no? ¿Verdad? No va hacia arriba, sino va hacia abajo. Entonces, con esto, yo estaría encontrando finalmente F13 y F12. ¿Ok? ¿Para qué finalmente vamos a ponerlos aquí? F12 como vector vale, vamos a ponerlo, ahí, hijo, ¿dónde quedó? Encontramos que era F12, vamos a buscarlo aquí rápido, 1.77 en I, 1.77 en I, no tiene J,
Y F13, ese sí hay varias componentes. F13 vamos a escribir 301 y 248. 301 menos 248 en la dirección menos J. ¿Ok? Con estos dos vectores, la fuerza eléctrica neta, ¿verdad? Que va a sentir U1, ¿cuánto es? Pues básicamente hay que sumar 3.01 más 1.77 y lo que nos dé en menos 248 más 0, ¿verdad? Pues no es nada. Entonces esta sería la fuerza eléctrica que siente la carga 1 debido a las otras dos cargas. ¿Okay? Entonces con eso nos ponemos muy contentos y terminamos nuestro curso.